Listo. Bueno, compañeros, si de pronto alguien no ha entendido pues el taller del profesor Gregorio, yo me tomé pues el atrevimiento de hacer este video para que ustedes puedan entender qué es lo que el profesor Gregorio es lo que pide. Entonces, él dice que hay cuatro pulsadores, ¿cierto? Que cada pulsador va a tener pues, él quiere que uno los nombre, ¿cierto? En este caso uno los puede nombrar A, B, C o D, cualquiera. Y a cada letra de esas, que a cada pulsador que usted acaba de nombrar, le dio un valor. Que el pulsador A es el número uno, que el pulsador B es el número 2, o que el pulsador C es el 3 y así. O usted puede nombrar los uno, 2, 3, 4, no hay problema. Con letras o con números, eso no importa. La idea es que lo que quiere el profesor es que lo hagamos con un sistema pull-up, ¿cierto? Que todas las resistencias estén a positivos y las conexiones que vamos a hacer hacia el circuito integrado, que es el que vamos a descubrir ahorita, todas esas conexiones vengan de pull-up, ¿cierto? O sea, que vengan entre la salida del pulsador y la entrada de la resistencia. En esta parte es donde vamos a hacer las conexiones. ¿Qué es lo que le quiero decir? Esto es pull-up, conectar esto así. ¿Cierto? Entonces, que las conexiones vengan en estas líneas que yo acabo de hacer, ¿cierto? Porque si las conexiones las hacemos en la parte negativa, sería pull down, ¿cierto? Y ahí ya sería pues no encender, digamos, o sea, no está directo con unos, sino que ya estaría con ceros. Y cuando usted abra el switch es cuando manda el uno. En cambio que, y como vamos a trabajar con un sistema de ánodo común, necesitamos este sistema de pull up, ¿cierto? Si fuésemos a trabajar con un sistema de cátodo común, ya tendríamos que empezar con un sistema de pull down, ¿cierto? Que diferencio lo pull up como positivo y pull down como negativo. Entonces, ¿qué falta acá? Para que el circuito, cuando yo pulse esto, abra el switch o cierre como quiera, como esto es una entrada, cuando yo lo pulse, que, que esta resistencia, o sea, este voltaje que viene por acá, por esta resistencia hasta acá, ya no se vaya por el circuito, sino que se vaya por la menor resistencia, que es todo este negativo. Toda esta tierra tiene menor resistencia que todo este circuito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente unir los demás pulsadores directamente a lo que es pues el tierra, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la primera parte, que es la que nos pide el profesor. Lo último es unir esos positivos, obviamente, que queden en la protobar. Usted sabe que la protobar es así y así, ¿cierto? Entonces, en esta parte del circuito lo que debemos hacer es simplemente averiguar lo del álgebra de Volt. Entonces, ya vamos a mirar qué es lo que dice el álgebra de Volt. Entonces, miramos acá. Tenemos ¿cuántos pulsadores? 4, son 4 entradas. ¿Cómo las nombramos? Las nombramos A, B, C y D, ¿cierto? Esas son las entradas. Que A es el número 1, ¿cierto? B el 2 número 2, C el número 3 y el D número 4. Entonces, el profesor dice que cuando pulsemos, cuando demos al pulsador, mandemos un 0 y no mandemos un 1. O sea que cuando presionemos en el A, lo que vamos a enviar es un 0. Y los otros van a enviar unos. Y lo mismo en el B, entonces lo va a hacer así diagonal. Vea, el B, el 0 y lo demás 1. El C, lo mismo. Y los demás unos. Como le digo, vienen así. El D lo mismo y los demás unos. Listo, ya tenemos las entradas. Ahora vamos a mirar las salidas. ¿Qué salidas son de estas? Esas salidas donde vienen, vienen a este circuito o a este codificador, ¿cierto? Que viene de 1 a 16 pines, donde el 16 es más VCC, que son 5 voltios, donde lo vamos a alimentar. Y acá abajo tenemos el número 8, que el número 8 sería la tierra, para poder alimentar este circuito integrado, ¿cierto? Acá tenemos las entradas. Ya tienen que mirar el datasheet del 7447. Tienen que mirar el datasheet para mirar qué pines son las entradas. Yo lo voy a hacer así: A, B, C y D, ¿cierto? Entonces esto es una entrada, es otra entrada, es otra entrada, es otra entrada. Esas entradas son las que vamos a averiguar acá. Entonces acá las vamos a nombrar también: D, C, B, A.
¿cierto? Y les vamos a dar un valor a esta del menos significativo al más significativo, recuerden. 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces acá, entonces, entonces vamos a empezar a averiguar referente a esto, ¿cierto? Entonces que cuando pulsemos el número 1 y mandemos un 0, en el 1 debe aparecer lo que es el valor de entrada. Ya lo digo. Entonces, que cuando presionemos un 0 como es pull up, entonces cuando lo presionemos sale un 0, entonces al 1 tiene que aparecer en el display el 1, entonces la entrada del decodificador tiene que ir un 1 y los demás irían con 0. Entonces, para que aparezca el número 1, entonces cuando presionemos el número 1, mandemos el 0, vamos a aparecer el número 1, entonces le ponemos el 1 al 1 y el demás 0. Cuando presionemos el B, que es el 2, manda un 0, entonces necesitamos que al 2, este 2, que es del B, le tenga un 1 para que encienda el 2 y los demás son ceros. Para que aparezca el 3, entonces sería 1 en el 2 y 1 en el 1 para que 2 más 1, 3, demás ceros. Y cuando presionemos el 4 nos tenga que aparecer este que es el 4, un 1 y los demás ceros. Listo, ya lo tenemos. Simplemente que debemos averiguar lo del álgebra de Boole. Lo del álgebra de Boole, sencillo. Vamos a mirar por columnas. Esta columna y de aquí nos saltamos a esta fila para mirar cuáles son negadas y cuáles son sin negar. ¿Cierto? ¿Está cansado? No. Bueno, entonces, los que tengan 1 en las columnas verificamos para poder mirar qué compuertas necesitamos. Entonces, vamos a ver el D. Como ustedes dicen, afirmado o sin negar. El C también, el B. Y la A tiene un 0, o sea que la A es negada. Pero mire que de aquí hay otro 1. En este paso de acá a acá tenemos que poner un más. Ese lo ponemos acá, más. Y venimos a mirar esta columna, saltamos acá esta fila y miramos cuáles son negados y cuáles son sin negar. Entonces, D es sin negar. C es negado. Y los otros dos, B y A, son sin negar. Miramos, no hay más unos. Entonces aquí ya podemos empezar a verificar cuál es factor común y cuál no. Entonces, ¿cuál estamos averiguando acá? Para ponerlo acá. ¿Cuál estamos averiguando? Estamos averiguando el A. Entonces, A. ¿Cuál A? Esta A. Esta A es la que estamos averiguando. Entonces, y estas son las compuertas. Hasta el momento tenemos 1, 2, 3 AN, 3 AN y una OR. Tenemos una OR, una NOT y tenemos una OR. Y acá tenemos otras 3 AN y otra NOT. O sea que en total tenemos 2 NOT, 6 AN y una OR. Entonces vamos a ponerlo más, a deducirlo, a hacerlo más pequeño. Entonces miramos cuál es factor común. Vemos que en este lado, esta D está sin negar. Y en este otro lado, esta D está sin negar. Entonces es factor común, son iguales, la ponemos. Esta C está sin negar, pero el otro lado está negada, no sirve. Verificamos la B. Este lado está sin negar y al otro lado está sin negar, entonces no sirve. Las convertimos en una. Y ya ponemos que miramos que la A está negada y al otro lado está sin negar, entonces ya la ponemos abajo. Esto que va a multiplicar a esta C, esta A negada, más, no nos olvidamos del más, y ponemos esta C negada y esta A sin negar. Y cerramos, paréntesis. Entonces esto es igual, ya les voy a mostrar. Me perdió. Pausela, ahí no la puede pausar. Listo, entonces como les decía, acá esta es lo mismo que decir esta. Vean, este lado la A está negada y al otro lado está sin negar, pero a este lado la B está sin negar y al otro lado está negada. Es lo mismo que decir esto. Entonces esto
es lo mismo que decir A XOR B. Entonces la vamos a poner acá. Ponemos a este lado la C, ¿sí? Más XOR quiere decir que va a unir estas dos C, ¿cierto? Y a este lado está negada. Va a unir estas dos C y estas dos A al otro lado. Entonces eso es lo mismo que decir esto. D, B, que multiplica a esto. O sea que este es el A porque no hay más factor común. Ya no hay nada y no se puede seguir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una compuerta XOR y tenemos dos AND. Vea que ya no hay NOT, vea que ya no hay NOT, ya no tenemos 6 AND. Entonces para eso se hace este proceso, ¿cierto? Entonces, esto ya lo tenemos pues ahí, ¿cierto? Ya vamos a averiguar el B. Entonces verificamos el B, acá hay un 1, miramos ese 1, de ahí nos saltamos acá. Y miramos cuáles están sin negar y cuáles están negadas. Entonces ponemos BC, B negada, A. Como vamos a saltar de acá a acá, ponemos más. Y miramos. D, C negada, BA. Como no hay más, entonces ya miramos factor. D a este lado y B a este lado. C no sirve. B no sirve. Sí sirve. Está igual acá, igual acá. ¿Eso que multiplica a qué? A CB negada más, vean acá, C negada B. Que esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba. Entonces DA que multiplica ¿a qué? Esto es lo mismo que decir C XOR B. Esta es la respuesta de la B. Ahora miramos la C. La C solo tiene una. ¿Qué tiene la C? La C nos dice que tiene D negada, ¿cierto? Tiene C, B y A, que están con unos. Pero no tiene más. Entonces este es el de la C. ¿Qué hizo el profesor? Simplemente puso D negada C, que multiplica a B por A. Esto fue pues lo que hizo el profesor. ¿Para qué? Para decirnos que acá hay una AN, acá hay otra AN y acá hay otra AN. Son 3 AN. 1, 2, 3 y una NOT. Pero si no le ponen los paréntesis están bien. No hay problema. Listo. En este lado ya tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas letras que acabamos de averiguar, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa con la D? Como todos son ceros, la D automáticamente lo tiramos a tierra. ¿Cuál D? Recuerden, ya averiguamos la D, la C, la B y la A. ¿Qué es lo que tenemos que poner acá atrás? Esto, las compuertas que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una y dos XOR. Entonces, lo voy a hacer por acá. Un XOR o cualquier circuito, pues vienen de 1 a 14. Donde acá es el 7 y acá es el 8, donde el 14 vamos a más BCC, que son 5 voltios de C, ¿cierto? Y acá lo tiramos a tierra. Entonces, estos van a tener entrada y salida. Van a tener entrada y salida. ¿Sí? Entonces, por el otro lado también, entonces, por cada chip, sea AND, OR, XOR, que más recuerde, bueno, los otros pues, pero no vamos a necesitar los otros, sino estos. Y estos, por el interior, vienen de a 4 compuertas, ¿cierto? Pero el NOT trae 6 compuertas, porque el NOT es entrada y salida, no más, el NOT. El que entra y el que sale, no va. ¿Sí me entiende? Listo. Eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, ¿cuántas XOR necesitamos? Una y dos. Al necesitar dos y las XOR pueden venir de 4, entonces nos sobran otras dos. Entonces solamente necesitaríamos un chip. En la SAM vamos a mirar porque esas sí necesitamos hartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesitaríamos 7 AN. Y necesitaríamos una NOT. No más.
Entonces necesitaríamos, y las AND, entonces necesitaríamos 2 chips. Listo. Entonces ya los tenemos ahí, vamos a pasarlos acá. Entonces vamos a mirar el A, viene de B, ¿cierto? Viene de B a una AND. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá primero? Vamos a dibujar una AND. Voy a dibujar la pequeña porque no me coge espacio. Esa AND viene D y B afirmadas, ¿cierto? Entonces miramos B. B la llevamos de acá, ta. Y D la cogemos de acá. Listo, ya llegó D y B. A otra AND llega un XOR, entonces vamos a dibujar primero la XOR. Listo, la XOR. Entonces, de la XOR viene C y A afirmada, porque ya internamente ellas hacen un proceso. Entonces la lleva de aquí a acá, llega aquí. C y llevamos a A, la bajamos. Entonces llevamos C y ¿a qué? A otra AND, o sea que estas salidas van a otra AND. Esta llega acá y esta llega acá porque solo tiene 2 entradas. O sea que esta salida es la que va a A. Esta AND es la que va a A. Listo, el pin ya lo deberíamos de mirar en el datachip. Entonces ya tenemos una. Esta, listo. Vamos a hacer la B. Dice que viene a otra AND de A. Entonces vamos a dibujar otra AND. Y dice que viene de A. D la podemos coger de acá. Y A la podemos tomar de acá, de acá arriba. Listo. De A. Y vamos a dibujar otra XOR. Vamos a dibujarla acá abajo. Listo. De la XOR nos dice que viene C y B afirmadas. Entonces vamos a tomar C. Vamos a tomar C de acá. Y C y B. B la vamos a tomar de... Si toca acá. Listo. C y B al XOR. D y A. A y D. A la AND. Y otra AND viene para estas. La salida. Y esa AND iría a ¿dónde? A B. Entonces lo vamos a tirar a B. Listo. Vamos a seguir con C. Recuerde que C serían 3 AND. Entonces vamos a dibujar la primera. Vamos a separarlas como dice el profesor. Entonces vamos a hacer D, C. Pero a esa AND, ¿qué le llega? Una OR. Una NOT. Un inversor. Entonces lo vamos a dibujar primero. El inversor. El inversor va a la AND. A una entrada de la AND. El inversor entra a la AND. ¿Sí ve? Entonces ya tenemos una. Y la otra parte de la AND iría a C. ¿Sí? Porque la que va al... O sea que este sería el D. O sea que este vendría acá. Listo. Y el otro que el D. Y el otro el C. Iría el C que es este. Listo. Entonces ya tenemos este. Vamos a hacer esta otra AND. BA. Entonces vamos a dibujar otra AND acá. Donde acá va a entrar B y donde acá va a entrar A. Listo. Entonces, ahora, cuando vamos a hacer B, vamos a llegar a B. B lo vamos a traer, vea, B viene acá. Lo podemos tomar de acá. Salta. Y traemos a B. Y luego vamos a traer a A. A la podemos tomar de este. Ah, no. De este. Y lo tiramos. Ya trajimos B y A. Y esos dos resultados, esas dos salidas irían a una AND. ¿Cierto? Entonces vamos a poner la AND acá. Y esa AND la vamos a llevar a C. ¿Y de qué? Esta D la tiramos a tierra. Listo, ya tenemos ahí el circuito. Listo, entonces ya tenemos conectadas las entradas del decodificador, ¿cierto? 7447, donde llevamos a del álgebra de Boole, lo llevamos al circuito y ya lo llevamos a A.
¿cierto? Ya llevamos B, C y D por obvias razones, como lo teníamos acá. D, vea que todo está en 0. Entonces por obvias razones siempre va a tierra. Listo. Entonces, ahora, ¿qué debemos conectar? Las salidas en el chip están así: A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Donde este es el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 el BCC. Yo hice el datachip por acá. Entonces tenemos que las entradas, como la estamos viendo acá, A iría A en algunos datachips le puede aparecer como de 0 o a 0. Ese que empieza, sea D, A, Z, la letra que sea, pero empieza por 0, siempre va a ser la A. Porque miren que él viene 0, A0, A1, A2, A3. Por obvias razones, A, B, C y D. ¿Cierto? Listo. Entonces, tenemos que el A, que sería este, o sea que acá iría el pin 7 en el A. O sea que de esta compuerta, AND, el número que hayan escogido, ustedes la tienen que nombrar, va al pin 7. Entonces vamos a mirar el B. El B iría al pin 1. Ese sería el pin 1. Perdón, el 1. El C, A, B, C, el 2. Y entonces el A3, que es el 6, sería el D. Ese iría al pin 6. Listo, ya tenemos las entradas. Ahora vamos a verificar las salidas. Esas salidas tienen que ser, o cuando vayan a comprar pues este data chip, si se llega a comprar, tienen que verificar que sea un decodificador de 7 segmentos para que le puedan dar las 7 salidas que podamos conectar a este LCD. Acá los tengo. Entonces, este por ser tierra, este es el cátodo común. Y este por ser positivo o más 5 voltios o voltaje corriente continua, ese es el ánodo común. Listo. Entonces les voy a explicar esa parte. Entonces, esta es la punta negra del multímetro y esta es la punta roja. Cuando vamos a verificar si es ánodo o cátodo común, entonces, digamos en este lado voy a poner la punta roja acá, en la mitad del pin GND o el de la mitad. Y con este debería encenderme, pero en este caso no me enciende porque este es de cátodo común. Este tiene que ir la punta negra en la mitad donde dice GND. Y aquí ya me empieza a encender. Si yo toco acá, como el multímetro tiene carga, me enciende este LED, el E, me lo enciende. Si toco acá si toco el DP, me enciende el puntico. Ahora en el caso contrario, si yo toco con el BCC, la negra, y hago aquí y no me enciende, lo único que hago es cambiar puntas, pongo la roja acá, y si ya me empieza a encender, este quiere decir que es de ánodo común. ¿Por qué? Porque el común es el ánodo o el positivo, y acá en este caso el común es el negativo o el cátodo. Listo, ya entendido estos 7 segmentos. Ya miramos las compuertas, también los datachips. Las compuertas, a diferencia del decodificador, es que, por ejemplo, el decodificador viene con 16 pines y esas compuertas vienen hasta 14. Entonces tienen que verificar al momento de alimentarlo que si lo alimenten en el 16 y tierran el 8, y en el caso contrario de eso es en el 7 y en el 14. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, entonces simplemente es conectar lo que es las salidas de acá a el LCD, ¿cierto? Entonces hagámoslo por acá, donde vamos a ver A, B, o sea que este sería A y este B. F, G, ese sería F y ese sería G. Y como es de ánodo común, ¿por qué? Porque estamos haciendo un sistema pull-up, ¿sí? Estamos con un decodificador de ánodo, no inversor, ¿cierto? Y estamos trabajando con, entonces por ende tenemos que trabajar con display de ánodo común, o sea que acá iría el positivo, ¿cierto? El ánodo común sería el positivo en el medio. Y acá abajo también lo conecta. En la protoboard, si lo conecta en la parte de abajo, lo conecta en la parte de arriba, es independiente, va a funcionar, con tal de que lo conecte una sola vez. Y verificando acá, entonces DP es el puntico este que está acá, ¿cierto? Que ese no se va a utilizar, pues si quiere lo utiliza, si no, no. CDE. Entonces, C, D y E. Listo. Entonces, simplemente, esto es ya lo más sencillo, pues, de todo, que es llevar el 15
al F, el 14 al G, los pines, ¿cierto? Y ya simplemente es alimentar el circuito de la protoboard con 5 voltios, ¿cierto? Recordemos que si lo vamos a alimentar es con un cargador de celular, o si lo alimentamos con una en serie o en paralelo, no, en serie más que todo, unas pilas AA de 1.5 voltios para que hagan 6 voltios, con esas también le puede funcionar. Listo.